la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura a través del primer sistema de noticias, en el programa correspondiente al 29 de abril de 2023. Y me da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Jorge Ortega. Bienvenido, Jorge, es un gusto contar con tu presencia esta mañana. Buen día, Pedro, y encantado de estar nuevamente con tu audiencia y estar cerca también de quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, esta vez no presentaré ante ustedes al doctor Jorge Ortega, que es mexicalense, maestro del CETIS Universidad, ha obtenido importantes premios de poesía, entre ellos, no sé si me equivoque, Jorge, el más reciente, el Gilberto Owen en Sinaloa, porque lo hemos invitado para platicar esta vez de la obra y la personalidad de Octavio Paz. Octavio Paz cumplió hace unos cuantos días, el 19 de abril, 25 años de su desaparición física, de su muerte. Pero en el caso de los grandes escritores, de los grandes poetas, como es el caso, pues nos queda su obra. Y he invitado a Jorge Ortega precisamente para hablar de Octavio Paz. Jorge, ¿Octavio Paz sigue siendo un escritor vigente en México? Me parece que sigue siendo un escritor vigente, pero menos leído que antes. Sí. Sin embargo, creo que tal vez ese sea el lugar que finalmente, si bien no merece, si al menos es el lugar en el que debe estar, que es el lugar de la tradición, ¿no? Es decir, es un escritor ya asimilado, en todo caso, a la tradición, como Pellicer, como Villaurrutia, como Alfonso Reyes, como Sor Juana, y en ese sentido es un autor que muchas veces ya está ahí en todo caso para que los lectores futuros puedan acudir a su poesía o a su ensayo, independientemente de que sea un escritor vigente o un escritor al que acudan constantemente las nuevas generaciones. Ahora, repito, sin embargo, me parece que es un escritor cuya lectura sí está un poco a la baja. Un poco a la baja. Pero hablemos un poco de la formación de Paz. ¿Cómo llega Paz a convertirse en este importantísimo escritor mexicano? Y bueno, entre otras cosas, obtiene premios importantísimos como el Nobel de Literatura en 1990. ¿Dónde se forma Octavio Paz? ¿Cuáles son sus raíces? ¿De qué agua bebe Paz para llegar a donde lo conocimos, a la cúspide de la poesía universal? Bueno, Octavio Paz en realidad no realizó estudios formales de literatura. Era una época en la que México no ofrecía la licenciatura, por ejemplo, en letras o en artes, de manera que buena parte de los escritores de su tiempo, de su generación y los precedentes estudian Derecho, que era, digamos... para estar cerca de las humanidades, digamos, ¿no? Así es, era precisamente eso, ¿no? La carrera que permitía estar más cerca de las humanidades o de las ciencias humanas y... sin embargo, me parece que la gran formación esencial de Paz se da en la Escuela Nacional Preparatoria, donde fue alumno como estudiante de bachillerato de Carlos Pellicer, de Salvador Novo, de Jorge Cuesta, donde conoce al propio Jorge Cuesta, que me parece que es una de las figuras tutelares, lo mismo que Javier Villaurrutia en el descubrimiento de Paz de la literatura. Sin embargo, podemos decir que es un autodidacto porque sí, es un autor que se forma como lector en la biblioteca de su abuelo, y ahí es donde, por ejemplo, lee a los clásicos españoles, sobre todo, pero también a otros autores del siglo XIX, que su tía Amalia, que era una tía con lecturas muy, muy avesadas, lo inicia, por ejemplo, en la tradición francesa. De manera que es un autor que se forma por su cuenta, como muchos escritores de la época, pero que jamás realiza estudios formales en literatura. Claro. Habla también Paz en esa época de la preparatoria justamente que encuentra los murales, el gran movimiento y se deja sorprender por Orozcos particularmente, ¿no? Correcto. Sí, en los murales de la Escuela Nacional Preparatoria y en todos los paseos que Octavio Paz realizaba como joven escritor,
por el centro histórico, por ejemplo, por Palacio Nacional. Ahí es donde abreva de no solamente la tradición cultural mexicana, sino también de la sensibilidad de México. ¿Por qué? Pues porque camina, pasea como un joven anónimo, desconocido. Esto lo dice muy bien en un poema que se llama 1930, Vistas Fijas, que aparece en el libro Árbol Adentro, de 1987, que fue su último libro de poemas. Y él habla de estos paseos por el centro histórico de la Ciudad de México y cómo es que iba descubriendo, pues no solamente la literatura, sino también la tradición muralista mexicana, por una parte, y por otro lado también la vida mexicana, ¿no? Los mercados, las calles, los talleres. Las iglesias. Las iglesias, por supuesto. En el centro, claro. Los muros, y esos muros color de sangre seca, como él los llamaba, pues que están presentes en algunos de sus poemas y que de alguna forma también fortalecen la sensorialidad, la potente sensorialidad que anima buena parte de su poética, ¿no? Y la presencia, sobre todo, de la luz, pero de la luz mexicana, de una luz genuina, pues que tiene que ver con el altiplano. Sí. Y bueno, y de ahí Paz se va a España. Es en ese momento, ya en la década de los 40, le toca la Guerra Civil Española, ¿no? Correcto, se va a España en 1937 con Elena Garro, porque son invitados al Congreso de Escritores Antifascistas, al segundo encuentro internacional de escritores antifascistas que se llevaba a cabo en España en plena Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española había estallado en el año 36. Correcto. Y en el 37 se convoca a este Congreso de Escritores Internacionales, no solamente autores latinoamericanos, sino también franceses y españoles, por supuesto. Y ahí es donde Paz, por ejemplo, conoce a Miguel Hernández, que muere en 1942. Y a Machado. Y es también donde conoce a Antonio Machado, conoce a César Vallejo, conoce a Stephen Spender. A Neruda lo conoce poeta también, inglés, ¿no? Y desde luego se encuentra con Pablo Neruda, que lo esperaba justamente en el muelle, ¿verdad? Cuando Paz llega a Europa. De manera que esa es otra de las escuelas de la vida, digamos, importantes y decisivas para Paz, porque en buena medida ahí también se define su destino como un escritor internacional o como un escritor que entra en contacto con los movimientos, por ejemplo, de la posvanguardia en lengua española, y todavía con los resquicios de la vanguardia de los años 10 y 20, por ejemplo. Allí es donde tiene su primer acercamiento con el surrealismo, ¿no? A través de los autores españoles, de los surrealistas españoles y también de los ultraístas. De forma que fue un viaje importante, ¿no? Que hace Paz en el 37 a España, sí. En compañía de Elena Garro, con quien acababa de contraer nupcias meses antes de Jorge, este entonces viaje. Cuando viaja a España, Paz ya había publicado, ya se había considerado un poeta. ¿Qué es lo que había publicado Paz en caso de que así hubiera ocurrido? En el 37 había publicado un libro que se llama Raíz de Hombre. Uh-huh. ¿Es su primer libro? Ese es su primer libro, y es un libro que reseña Jorge Cuesta, el poeta y ensayista mexicano, su maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, y quien lo conduce, por cierto, que lo inicia más bien en todo caso en la importancia del pensamiento poético. Cómo es que el pensamiento poético juega también un papel crucial en la vida de un escritor y, por supuesto, de un poeta. Es decir, que un poeta está llamado no solamente a escribir poemas, sino también a pensar la poesía, ¿no? Claro. Esa que escribe él mismo, pero también la que escriben los demás. Y creo que esa semilla la siembra Jorge Cuesta en Octavio Paz, y es la semilla que más adelante va a detonar, por ejemplo, en un libro como El Arco y la Lira, en 1956, que es un libro central de la obra ensayística y poética de Paz. Sí, bueno, ¿y qué significa España en la formación de Paz? Ya me has dicho que conoce a Machado, que conoce a otros poetas importantísimos, y ¿eso qué representa para él en términos de su formación? Se vincula, empieza a publicar allá, forma parte del movimiento surrealista de manera muy importante, ¿no? La incorporación de Paz al movimiento surrealista se va a dar hasta finales de los años 40, cuando Paz ya está radicando en París como funcionario de la Embajada de México
en Francia, y cuando conoce justamente a André Breton Sí, en el café de la Place Blanche en en París, sí. Y a partir de ahí se puede decir que comienza la aventura surrealista de Paz con libros como Águila o Sol, de 1951, con algunos poemas de la Estación Violenta, de 1958, y culmina, a mi parecer, estrictamente hablando, culmina, a mi parecer, con el libro Salamandra, que Salamandra. publica en 1962. Estrictamente hablando, sí, son como unos entre 15 y 20 años, digamos, los que abarca el periodo más surrealista de Paz, aunque finalmente siempre siguió siendo Paz en el fondo De alguna manera, un ¿no? surrealista, Sí. así es, ¿verdad? Bien. Oye, en España, bueno, él cuenta que quien lo involucra en esos temas es un compañero suyo de la preparatoria, Juan Bosch, y que es quien lo invita y se enrola, pues, para llegar y participar en la Guerra Civil Española. Y él pasan semanas y cree que ha fallecido. Entonces escribe un poema bellísimo que se llama Elegía. ¿Nos podrías recordar un poco el contexto de ese poema? Sí, en México amigo anarquista, como se asumía, Sí, inicia a Paz en el anarquismo o bien en la ideología más exacerbada. Y después es expulsado de México, José Bosch. Y José Bosch. sí, así es. Eh, y después, cuando Paz está en el Congreso de Escritores Antifascistas en Barcelona, Sí, cuando se acerca a un proscenio para leer su poema en un acto, digamos, deliberadamente político, de adhesión o de solidaridad con la República, se acerca al proscenio para leer su poema, elegía a un compañero muerto en el Frente de Aragón. en el Frente de Aragón. Es un poema escrito por Paz pensando en que su amigo José Bosch, o José Bosch en catalán, Ajá. que ha sido expulsado de México, ha muerto en el Frente de Aragón, que es una de las batallas más cruentas y de las definitivas, ¿no?, en la derrota del bando republicano en la Guerra Civil Española. Él escribe este poema pensando en José Bosch. Sí. Y cuál va siendo su sorpresa, que cuando está en el proscenio leyendo su poema, ve justamente abajo, sentado en primera fila en la butaca, a José Bosch. Claro. Fue su impresión, fue una impresión que fue, Y se le caen las hojas, fue, ¿no? fue como ver resucitar, pues, a un muerto, ¿no? Claro. Y sí, efectivamente tiene un momento de turbación, y al concluir ese acto se le acerca José Bosch y lo cita el día siguiente cerca de las Ramblas, ¿no? De la Rambla o de las Ramblas en Barcelona. Sí. Lo cita para hacerle algunas confesiones, para alertarlo sobre lo que está ocurriendo. Y bueno, Paz cuenta que ya no lo vuelve a ver o a encontrar, ¿no? Es la última vez que se ven. Así es. ¿Puedes recordarnos algunas líneas de este poema y explicárnoslas un poco, por favor? Sí, es un poema que empieza diciendo: has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo, cuando apenas tu mundo, nuestro mundo, amanecía. Es una estrofa aparentemente muy sencilla, pero que desde luego tiene o puede tener distintas connotaciones políticas, existenciales. Es el mundo o es el momento también de las utopías, ¿no? El ardiente amanecer del mundo es también la juventud, ¿no? La juventud, por Claro. una parte, y la posibilidad de cristalización de ese sueño común, ¿no? Sí. De vivir en una sociedad más digna, en un mundo felizmente más igualitario. Y bueno, ambos creen o confían pues en esta posibilidad. En el caso de José Bosch, en la Cataluña independiente, Sí. en una Cataluña desde luego presidida por una ideología anarquista, pero finalmente independiente. Y Paz, por su parte, ¿verdad?, antes de la ruptura con sus amigos marxistas y trotskistas, Paz pues también soñaba en ese momento todavía con la posibilidad, pues, de cristalización del socialismo, digamos, utópico, siguiendo Claro. ya desde entonces, por cierto, a los surrealistas en esa línea, ¿no? Que eran lectores fervorosos de Saint-Simon, de Fourier, ¿verdad?
Así es. Y por otra parte, pues ambos finalmente también aún confiaban en la victoria de la República Española, ¿no? Cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre. ¿Y qué hace Paz después de eso? ¿Qué hace Paz al concluir la guerra civil y que pierde la República? ¿Y él sale, se queda en Europa un periodo más o se regresa a México? Bueno, Paz regresa a México, viaja después de que concluye el Congreso de Escritores Antifascistas, Sí. viaja un tiempo por algunas ciudades de España y es, por cierto, cuando conoce a Miguel Hernández tocando el piano. Sí. Y después regresa a México y en México, en 1938, funda la revista Taller con Efraín Huerta. Sí. El gran poeta mexicano Efraín Huerta, padre del también gran poeta David Huerta, recientemente David Huerta, fallecido. recientemente Así es. fallecido. Y bueno, y hay un momento que también vive en Estados Unidos, Paz, ¿no? Así es. Eso ocurre más adelante, después de la época de Taller. Y ya desde entonces Paz mostraba su vocación para fundar revistas literarias, ¿no? Cosa que Sí. no dejó de hacer prácticamente nunca. Comienza con Barandal a los 17 años y después continúa con Taller en 1938 a los 24 y después seguirán otras revistas, ¿verdad? Pero efectivamente a principios de los años 40 comienza a haber una diferencia de Paz, ¿no? con sus amigos marxistas y trotskistas en México y él trata de buscar otros aires y es cuando se le presenta la oportunidad de asistir, bueno, obtiene una beca Guggenheim, que es importante, ¿Cómo no? para irse a Berkeley, California, a estudiar inglés y sobre todo a traducir poesía norteamericana al español. Ahí, por ejemplo, conoce a Muriel Rukeyser, que será una de sus traductoras al inglés, la primera traductora al inglés del poema Piedra de Sol, ¿no? De Paz. Y ahí en Berkeley, estando en Berkeley, recibe después la comisión para asistir a la conferencia de la Fundación de las Naciones Unidas. Fíjate. En 1945 en San Francisco, porque pues, quedaba ahí a tiro de piedra, ¿no? De Berkeley a San Francisco. Claro, y a partir de ahí estaba comienza... recientemente fundada las Naciones Unidas, ¿no? Cierto. Pero eso te voy a pedir Sí. de favor que me lo respondas después de la pausa. Estoy conversando con Jorge Ortega acerca del aniversario del maestro Octavio Paz. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Estamos en Rostros de la Cultura, estoy conversando con el doctor Jorge Ortega acerca de la obra y de la trascendencia de Octavio Paz en la cultura mexicana. Y justo estábamos hablando, el doctor Ortega me platicaba con mucho detalle de la presencia de Paz en los Estados Unidos, que llega siendo merecedor de una beca y empieza a traducir y a ser traducido en los Estados Unidos. Y en ese contexto, Jorge, ya está a punto él, ya está preparando El laberinto de la soledad, este libro que sigue teniendo, creo yo, una gran vigencia en la cultura mexicana. Sí, yo seguramente los primeros apuntes, más que episodios o capítulos del Laberinto de la Soledad, comienzan a ser esbozados por Paz en Berkeley, en San Francisco. Se los lleva consigo a París a partir del año de 1945, cuando llega a ese París todavía sombrío por el fin de la guerra. Un París en el cual escasean ropa, zapatos, comida y continúa el laberinto de la soledad entre 1945 y 1950, que es el año en el que se publica. Y creo, sin embargo, que es un libro que se va gestando a lo largo de varios años y que responde también a experiencias que el propio Paz tuvo de niño cuando vivió en Los Ángeles y cuando tuvo, o más bien se enfrentó quizá a su primera experiencia de sentirse
extranjero, de sentirse fuera de México y que quiso pronunciar la palabra cuchara en el receso, Sí. y que dijo cuchara precisamente, y sus amigos se burlaron de él. Todavía en una California muy caucásica, 1920, 1921, y sus amigos en el receso, sus compañeros más bien, se burlan de él, ¿no? Le dicen spoon. Y sin embargo hay que reconocer que El laberinto de la soledad pretendía ser originalmente una novela. El mismo Paz No me digas. lo reconoce, así Sí. es. Y al parecer su principal lectora y la principal crítica de esa hipotética novela que iba a ser El laberinto de la soledad fue Elena Garro, Su esposa. que era su esposa, que es la que lee pues los primeros capítulos de esa novela que nunca conocimos, que pretendió ser El laberinto de la soledad. Al parecer los personajes de esa novela hablaban como el autor o pensaban como el autor, y es cuando el autor decide más bien convertir esa novela en un libro de ensayos, que es El laberinto, de la soledad, que él concluye en unas vacaciones de verano en París en 1949, y que finalmente pues se entrega a la imprenta por esos días para que se publique su primera edición en 1950, cuando el autor cuenta con 36 años de edad. ¿Y lo publica originalmente en México, en el Fondo de Cultura? Aparecen cuadernos americanos. En cuadernos americanos, sí, porque Fondo de Cultura no existía. Así es, aparecen cuadernos americanos, y en ese sentido ya después aparece con algunas correcciones en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Como hasta ahora. Bien, voy a recordarte, Jorge, que seguramente los conoces de ida y vuelta, los capítulos del laberinto, que son escasamente 8, y que si quieres hacer alguna anotación sobre alguno de ellos, si lo recuerdas. El primero es El Pachuco y otros extremos, que habla de los mexicanos en Los Ángeles particularmente, ¿no? ¿Cierto? Sí, es el capítulo quizá más biográfico, de hecho, del laberinto de la soledad, ¿no? Muchos libros de Paz, muchos libros de ensayos de Paz empiezan con experiencias personales, de ¿verdad? vida, Sí, así es, claro. experiencias personales que él comienza esbozando, y a partir de esas experiencias es cuando ya comienza a ahondar más en la materia central del libro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en La llama doble, su último libro de ensayos, y también en Vislumbres de la India, que es otro también de sus últimos libros. Comienza siendo una recapitulación de una experiencia de vida, y finalmente desarrollando pues la materia central del libro, que en el caso del laberinto de la soledad es la identidad mexicana. Claro. Máscaras mexicanas, todos los santos ya de muertos, los hijos de la Malinche, Conquista y Colonia, de la independencia a la revolución, la inteligencia mexicana y nuestros días. Es cuando termina diciendo que a partir de que México asuma su cultura será universal a los demás hombres aquí. Pero voy a interrumpir para platicar, que me platiques acerca de esta foto que estamos viendo, que nos puso producción, que veo a Carlos Fuentes con Octavio Paz, o a Octavio Paz con Carlos Fuentes, para que ninguno de los dos se sienta. Entiendo que están en Ciudad Universitaria, ¿no? Cierto, sí, están llegando a un acto político que se iba a desarrollar en la UNAM por esos años. Es una foto de 1970, 71, Sí. 71 para ser más preciso, me parece. Es una foto que en realidad también, ese es un detalle de la foto, porque en realidad junto a Paz aparece el poeta Marco Antonio Montes de Oca, y es el momento pues de la llegada de Montes de Oca, de Paz y de Fuentes a ese acto, ¿no? Pero más allá de ese detalle, lo que sí nos muestra la foto es la cercanía que en ese momento había entre Octavio Paz y Carlos Fuentes. Por supuesto. Dos de los escritores quizá más de mayor proyección, dos de los escritores mexicanos de mayor proyección a principios de los 70, de mayor presencia internacional, y bueno, cómo es que sus vidas desde luego confluyen, pero después se separan a partir de los años 80. Sí. Paz ya había trabajado el ensayo, Jorge, antes de publicar El laberinto.
Así, se había publicado ensayo, pero había publicado más bien artículos Sí. en revistas, en Revistas periódicos, especializadas, sí. en suplementos, Sí. artículos sobre literatura, sobre arte, también sobre filosofía, pero El laberinto de la soledad es su primer libro de ensayos. Sí. Más adelante vendrá en los años 50 también Las peras del olmo, que publica la UNAM. Y aquí estamos viendo en pantalla un libro también fundamental. Y yo creo que lo escribe con una gran admiración Octavio al hablar de Sor Juana, ¿no? Cierto. De hecho, me parece que Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe es uno de los 3 libros de ensayo fundamentales de Octavio Paz, que para mí, digamos, esa tríada comienza con El laberinto de la soledad de 1950, continúa con Postdata. El arco y la lira de Bueno. 1956 y cierra ese ciclo con Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. No quiero decir que los otros libros de ensayo, por ejemplo, La llama doble o Vislumbre de la India o Postdata, no sean, O El ogro filantrópico. o El ogro ¿no? filantrópico o Tiempo nublado o el resto de los libros de ensayo de paz, de ensayos de paz no sean valiosos. Sin embargo, me parece que esos 3 son los libros que mayor discusión han suscitado en los lectores y en ¿Qué me el puedes público decir en general. de esta gran foto, Jorge? Bueno, esta fotografía es una fotografía que recoge el momento de la presentación de Postdata, un libro que Paz le confía a la recién fundada editorial Siglo XXI de Arnaldo Orfila Sí. Reynal, que aparece en la imagen, en el margen izquierdo. Correcto. Y pues para quien no lo reconozcan, en medio, junto a Orfila Reynal, a su izquierda, aparece el gran Juan Rulfo. El gran Juan Rulfo, caray. Así es, autor de El llano en llamas Y Pedro de Páramo. Pedro Páramo. Y junto a Rulfo, Marilló Sepas, y junto a Marilló, pues desde luego el autor Octavio Paz en la presentación de el libro Postdata, que es un libro que recoge también una serie de ensayos que en su momento pues eran sobre temas muy actuales en su momento, como tiene que ver la experimentación con alucinógenos, el tema de las drogas en relación con el arte y con la literatura, que eran temas que estaban en el aire, sobre todo en los años 60, ¿no? Que es la Sí. década de la gran apertura moral e ideológica de Occidente. Qué bueno que tocas ese tema porque Paz también habla de estas experiencias, analiza la psicodelia y todo esto. Incluso llega a ser el prólogo de uno de los libros de Carlos Castaneda. Pero eso vamos a platicar de ello después de la siguiente pausa. Estamos en Rostros de la Cultura platicando con el doctor Jorge Ortega acerca de la obra del gran Octavio Paz. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Estoy platicando con el doctor Jorge Ortega acerca de la obra de Octavio Paz, que acaba de cumplir 25 años de muerto el pasado 19 de abril, ¿no, Jorge? Correcto. Bueno, estabas hablando del Paz ensayista. ¿Y cuáles son los temas que le preocupan a Octavio Paz como ensayista? Yo puedo hacer una muy breve síntesis de lo que he revisado. Bueno, le preocupa lo mexicano, ahí está El laberinto de la soledad, el surrealismo, el budismo, el arte hindú, el erotismo, la antropología, me decías, y también esta corriente de los 60s, no sé cómo le quieras llamar, cómo se deba llamar correctamente, la psicodelia, el New Age, donde él hace análisis muy, muy profundos de lo que estaba ocurriendo en las nuevas filosofías de Occidente. Así es. En realidad fue un ensayista universal en cuanto a que se ocupa de los temas que un ensayista literario se puede interesar. Para empezar,
por su materia prima. Es decir, es un ensayista que crea pensamiento poético, que Claro. reflexiona sobre la poesía, pero también que reflexiona sobre esos territorios yuxtapuestos al de la literatura o al de la poesía, que es el arte. Sobre todo las artes plásticas, las artes visuales. Consagró muchos ensayos, por ejemplo, a pintores. Él, Definitivamente ese tema lo había yo omitido, sí, ensayos importantísimos sobre el arte, ¿no? por ejemplo, fue de los primeros en escribir sobre Tamayo en los años 50. Hay, por cierto, un ensayo lúcido suyo en Las Peras del Olmo sobre Tamayo. Y también escribió en su momento sobre ese joven que empezaba a despuntar como dibujante, que más adelante fue José Luis Cuevas, Fueron grandes amigos. ¿cierto? Y escribe poemas sobre Joan Miró, sobre Antoni Tàpies, y consagró un libro de ensayos sobre Marcel Duchamp. Bien, Así y también es. hace el prólogo al catálogo de Esplendores de 30 siglos, la exposición que lleva México a Nueva York por allá en los 90s. Así Y es, Octavio Paz hace el prólogo, un bello prólogo. claro. Sí, y reunió sus escritos también sobre pintura bajo ese título de Los privilegios de la vista. Pero también fue, claro. también fue un ensayista que se ocupó de escribir sobre política, es decir, Por sobre supuesto, lo que ocurría. sí. Eso me parece significativo porque me parece que estamos ante todavía una figura que, por cierto, se ha desdibujado en la actualidad, que es todavía la del intelectual y sobre todo la del escritor, y quizá todavía yendo más lejos, la del poeta como la conciencia de una sociedad. Es decir, alguien que tiene voz y que transmite esa voz a la comunidad y que la hace pública. Sí, bueno, ese es un papel que a Paz le encantaba ejercer, ¿no? Ser la conciencia de la sociedad, y era la postura crítica, siempre asumiéndose como un hombre libre, ¿no? Como un liberal, ¿no? Cierto, sí, y como cronista de su tiempo, Sí. por lo mismo no se privó también de escribir sobre la configuración de la política internacional y de la política mexicana también, de los usos y de los abusos del modus operandi de la política mexicana, y escribió libros como Tiempo nublado, sobre la Guerra Fría, o bien también el logro filantrópico. Bueno, en Tiempo nublado, me recuerdas, hay un ensayo importantísimo sobre las relaciones México-Estados Unidos, ¿no? Sí. Muy, muy interesante. ¿Qué me puedes decir de esta foto, de esta extraordinaria foto que nos ha puesto producción de Paz con Carlos Monsiváis? Pues una fotografía en la cual Octavio Paz aparece con el joven Carlos Monsiváis, y digo el joven porque Paz le llevaba a 20 Monsiváis años, ¿no? 24 años 24. aproximadamente. Wow. Así es. Pero fue alguien con quien discutió, con quien sostuvo alguna Una histórica polémica en por proceso, supuesto, sí. con quien discutió y con quien polemizó públicamente. Sin embargo, creo que ambos se respetaban como tales. Me parece que Paz veía o respetaba el genio irónico, mordaz de Monsiváis, que era muy, muy agudo para discutir y para, desde luego, polemizar, ¿no? reducir el debate, ¿no?, a expresiones geniales. Y por otra parte, Monsiváis también admiraba a Paz en el sentido de que veía ahí en él pues un precedente, por no decir un padre literario al que había leído seguramente con cierta devoción y también desconcierto a partir desde el laberinto de la soledad. Pero lo admiraba muchísimo. ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo central en esa polémica entre Paz y Monsiváis? ¿Qué recuerdas de ella? Pues el posicionamiento finalmente ideológico, ¿no? Sí. Todavía en una época en la cual las ideologías podían ser motivo de polémica. Pues ahora ya estamos ante el fin de las ideologías y ya las discusiones, si nos fijamos bien, las discusiones de carácter ideológico han desaparecido de los
las revistas culturales o de los suplementos. Ahora, digamos, hablamos o discutimos únicamente sobre aquello a lo cual nos dedicamos, ¿no? La poesía o el arte. Claro. Pero ya los espacios de difusión cultural no son espacios de controversia ni de polémica, porque al parecer pues ya hay una sola ideología, por llamarla de algún modo, o una sola posición, que es la posición de simpatía con el mercado, ¿no? Claro. Con ese nuevo sistema, así es. Bueno, la guerra de Ucrania está modificando un poco esa visión y el surgimiento del poderosísimo gigante que es China. En fin. Sí, ya no hay ideas, sino en todo caso intereses. Pero a Paz todavía le toca vivir pues el fervor, el fervor hacia las ideas propias, hacia la adhesión, por ejemplo, a un credo. Las ideologías, como bien dices, ¿no? Sí. Que son unas construcciones muy bien estructuradas sobre posturas políticas, ¿no? Y claro, y es que finalmente la creencia en una ideología daba digamos, razón, o una causa por la cual luchar, discutir y enfrentarse, ¿verdad?, con los adversarios políticos o ideológicos, ¿no? Pero ahora todos simpatizamos en torno al hecho de tener intereses, así es. Bien, has traído algunos libros, Jorge, ¿quisieras comentarlos con nosotros, con el público, por favor? Bueno, sí, algunos ejemplares? Cierto, he traído nada más así como para mostrar el arco y la lira, sí, que siento que es un libro axial de la obra de Paz, porque pues es un libro en el cual Octavio Paz no solamente justifica su adhesión al surrealismo, sino que también generosamente comparte concepciones muy, muy agudas sobre la poesía y sobre aspectos también, ¿cierto? El arco y la lira, de 1956, que es un libro con el cual Octavio Paz obtiene el premio Belarrutia, que recién se había fundado 2 años antes. Así que... ¿Quién es el primer ganador del Villaurrutia, entonces? Es Rulfo. Rulfo, así es. Con Pedro Páramo. Correcto, sí, el Pedro Páramo, Rulfo, después viene el arco y la lira de Octavio Paz, y es un premio que todavía se sigue concediendo en México, y ahí radica también parte de su prestigio, ¿no? Pero decía finalmente que es un libro en el cual, por ejemplo, Paz habla de la inspiración, ¿no? Discute el tema de la inspiración, de la forma poética, del ritmo, de la imagen. Y creo que es un libro que no solamente es revelador para los que están ya adentrados en el mundo de la poesía, para quienes escriban poesía, para los poetas, pues, pero también para los lectores de poesía o para los profesores, para quienes resultó en su momento y en algunos momentos y de pronto todavía sigue resultando un libro en ese sentido que ofrece relámpagos y chispazos iluminadores, ¿no?, sobre el tema de la poesía, sino que también es un libro muy didáctico para quienes quieran iniciarse también en la lectura de la poesía. ¿Tú te quedas con el Paz poeta o con el Paz ensayista? ¿O es difícil separarlos? Yo creo que son indisociables. Sí. Como decía al principio, creo que Paz lo que hizo, y es parte también de su mérito como escritor, haber hecho una alianza, haber propuesto una alianza entre la poesía o entre el lenguaje poético, o la sensibilidad de la poesía y del lenguaje poético, y la receptividad del pensamiento, ¿no? Para él no estaban separados, de hecho, poesía y pensamiento, o poesía y reflexión. Y de ahí que también su poesía pues tenga ese toque de metafísica, de reflexión, de abstracción, que de alguna manera pues está presente en el género ensayístico. En género ensayístico, que son escritos con una gran calidad. Bueno, Monsiváis decía, podrá uno estar o no de acuerdo con él, pero con lo que todos vamos a estar de acuerdo es en la manera tan bella en que están escritos, ¿no?, sus textos, ¿no? Sí. Tengo mensajes del público. Te manda a saludar Jaime Alejandro García Tenorio, Cruz Maribel Luna Laguna, que dice excelente programa y excelente invitado, saludos. Y también me preguntan, Jorge, bien como lo decías en tu primera respuesta, que Paz ha dejado de leerse, porque bueno, se va incorporando, surgen nuevos temas, entramos a las librerías, incluso ya nosotros, y lo primero que vemos es la sección de novedades,
y se van relegando los otros autores, los otros escritores a las gavetas del fondo de las mismas. Pero Paz debe ser un escritor que debe seguir siendo leído, estudiado. ¿Qué recomiendas a los jóvenes que quieren acercarse por vez primera a la obra de Octavio Paz? Yo recomendaría acercarse a su poesía. ¿Qué libro? En un primer momento. Y yo recomendaría libros de la primera época de Paz. Por ejemplo, desde luego, Libertad bajo palabra, Sí. que recoge no solamente poemas de su primera época, sino también recoge ya en sus últimas ediciones del Fondo de Cultura Económica, recoge el libro La Estación Violenta, que ahora tengo por acá en pantalla. Sí. La Estación Violenta, que también por lo demás me parece uno de los libros más auténticos de Octavio Paz, que escribe entre sus años 30, 40 y que recoge poemas en versículo, que es un tipo de forma poética que no estuvo presente en la primera época poética de Octavio Paz, Sí. donde estaba Octavio Paz, digamos, más alineado con la tradición hispánica, pero ya en La Estación Violenta encontramos poemas en versículo, en verso libre, pues, pero al final encontramos ese poema mayor de la lírica mexicana que es Piedra de Sol. Piedra del Sol. Y yo creo que eso es lo que pueden encontrar los jóvenes, el acercamiento a Piedra de Sol, pero sobre todo a La Estación Violenta. Sí. Por otra parte, el acercamiento al poema blanco. Permíteme un segundo, Jorge, vamos a hacer una pausa comercial. Ahorita continuamos y para que nos dejes estas recomendaciones para el público joven que debe acercarse a la obra de Octavio Paz. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos, Jorge, al último tramo del programa. Este gran poeta y ensayista que nos has presentado esta mañana. Estoy verdaderamente muy, muy ilusionado con tu conversación, pero hay algo que hemos dejado fuera y te voy a pedir que nos lo comentes. Había una gran tradición de la literatura latinoamericana. Ya habían obtenido el Premio Nobel de Literatura los chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, y luego viene el mexicano Octavio Paz en 1990. Y la Academia Sueca dice, es un premio a su inteligencia sensual. ¿Te acuerdas esa manera en que lo califica la Academia Sueca? ¿Podrías explicarnos esta expresión y un poco para cerrar, cuál sería tu mensaje sobre Octavio Paz? Me parece una frase que sintetiza un poco lo que ya habíamos dicho antes, Sí. que su obra literaria en general, es decir, no solamente su poesía, sino también su ensayo, plantean esta síntesis, disuelven esta síntesis pues de la sensualidad, del erotismo, de la emotividad incluso, de la intuición, con el otro hemisferio no menos emparentado con el anterior, que es el de la reflexión, el de la metafísica y el de la abstracción, ¿no? Uh-huh. De forma que estamos ante un escritor que, en la medida que profundiza en las recompensas del mundo sensorial, al mismo tiempo es un autor que nos permite abstraer y extraer algunas lecciones reflexivas sobre la experiencia vital. Y antes hablaba, antes del segmento, sí, de irnos al corte en el segmento anterior, hablaba de las lecturas que yo podría sugerir a las nuevas generaciones, a las lecturas de Paz, ¿no?, que se pudieran recomendar. Y hablaba de Blanco, que es otro de los poemas que Paz publica en 1966, que aparece, por cierto, diseñado por Vicente Rojo, el pintor, el gran pintor y artista gráfico de origen español, hispano-mexicano. El gran artista Vicente Rojo, ¿no? Y Vicente Rojo hace este trabajo en colaboración con Paz,
a partir de la editorial, o con el apoyo de la editorial Joaquín Mortiz. Y bueno, Vicente Rojo, para decirle al público, hace la primera portada de 100 años de soledad de García Márquez y creo que de Laberinto de la Soledad también. fue un escritor que colaboró siempre muy de cerca con un artista. Un ilustrador, sí. Sí, un ilustrador, un Sí. artista que colaboró siempre, que siempre estuvo muy cerca de la poesía Sí. y de los escritores, Vicente Rojo. Y Blanco me parece que es un poema que sintoniza muy bien con las tendencias de la época, de los años 60, ¿no? Que es el ascenso, no de la poesía visual, que ya venía de mucho atrás, sino más bien de la experimentación, ¿no? De la experimentación tipográfica, por una parte, y sobre todo a la luz del auge del concretismo, este movimiento de la poesía visual que surge en Brasil. Claro. Y que en buena parte lidera el poeta Haroldo de Campos. Y bueno, Haroldo de Campos llegó a ser muy, muy cercano, muy amigo de Octavio Paz, y de alguna manera creo que Blanco es como una respuesta al concretismo brasileño, pero también es como una forma de Paz de confirmar su deuda con Oriente, sobre todo con India. Cómo no, a la que le tuvo una gran devoción, ¿no? Así es. ¿Y por qué? Pues porque Paz en las palabras introductorias de Blanco nos habla de la correlación que pudiera haber entre su poema y un mandala. Bien. Y junto a Blanco, pues finalmente pudiera mencionar también en poesía el libro Árbol Adentro, que es su último libro de poemas, que recoge poemas muy diversos, de factura muy variada y con intereses y con temas también múltiples, que van desde la nostalgia hasta el examen moral y también la celebración de la vida. Y como ensayista, también finalmente uno de sus últimos libros, Sí. que es que es La llama doble. La llama doble. Amor y erotismo. Bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte esta mañana hablando de Octavio Paz. Creo que hay mucho público que quedó interesado en estos extraordinarios temas. Muchísimas gracias por sintonizar 45.2 de PCN, Rostros de la Cultura. Gracias, Jorge. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias.